bendiga en esta mañana, mis hermanos. Es un gusto estar una vez más en la casa de nuestro Dios. 15 de febrero del 2026, lección número 24. Estamos sobre la última unidad, 2 lecciones. Para terminar, esta sería la penúltima. Padres e hijos, el deber de los hijos hacia los padres es el tema para analizar en esta mañana, y le voy a invitar a que incline su rostro. Oramos a nuestro Dios y así continuamos con la orden de escuela dominical. Padre celestial, en esta mañana estamos contentos y agradecidos por la oportunidad que nos das de entrar una vez más por las puertas de este templo y experimentar la misericordia tuya que envías sobre nosotros en esta mañana. Te agradecemos la libertad que nos das de entrar por las puertas de este templo y venir a los atrios tuyos por nuestro propio pie con alegría. Gracias porque podemos estar aquí reunidos con el solo propósito de alabar y bendecir tu santo nombre. Te agradecemos la libertad que nos das de abordar la verdad de tu palabra. No hay tema que la verdad de tu palabra no aborde, Señor. En esta mañana pedimos que abras nuestro entendimiento, que despejes nuestra mente, abras nuestro corazón y la verdad de tu palabra llegue a nuestra vida y nosotros podamos recibirla, podamos atesorarla y que tu palabra se vuelva carne de nuestra carne y que la anhelemos, Señor, ya que ella tiene un propósito en este mundo en el cual nosotros vivimos. Te agradecemos la libertad que nos das a nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales. Sé con ellos también, a través de tu Espíritu, y todos aquellos que se reúnen en esta mañana a celebrar escuela dominical, Señor, sé con ellos a través de tu Espíritu y queda con nosotros. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Ocupe su lugar, hermano. En esta mañana estamos sobre la unidad número 4, padres e hijos. Ya esta sería la tercera lección. Se recuerda que hablábamos la primera lección que nosotros debíamos de enseñar la verdad de Dios en nuestro hogar. La lección pasada abordaba sobre la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Hoy es el deber de los hijos hacia los padres. La responsabilidad es diferente al deber. Implican ciertos aspectos, pero el deber de los hijos hacia los padres es el tema el cual vamos a analizar en esta mañana. La verdad central dice: la palabra de Dios instruye a los hijos a honrar y obedecer a sus padres. La honra significa respeto, obediencia, cuidado y valor. En el original hebreo, la palabra honra significa respeto, obediencia, cuidado, valor. Y comienza con reconocer quién es el que debe de ser honrado. De modo que el deber de los hijos hacia los padres, la palabra deber, el diccionario Larousse de la lengua española la define como la obligación moral, legal o material. Cuando dice que tenemos un deber, significa que tenemos una obligación, ya sea moral, ya sea legal o ya sea material. De modo que la palabra de Dios instruye a los hijos a honrar y obedecer a sus padres. Versículo clave, Efesios 6, capítulo 6, verso 2 y verso 3. Pablo repite lo que Moisés escribió en el libro de Éxodo 20, el 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien
y seas de larga vida sobre la tierra. Hay quienes han tratado de encontrar la pócima para no envejecer. Y podríamos citarlos en esta mañana. Pero la pócima no existe. La palabra de Dios es la que define. Si tú quieres tener largos días sobre la tierra, bueno, pues atiende a la palabra de Dios. Si quieres que te vaya bien en la vida, bueno, pues atiende a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es palabra muerta. Y Dios no la estableció porque no tuviera otra cosa que hacer. La palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios tiene un propósito. La palabra de Dios, lea el capítulo 3 de Proverbios, verso 1 al 7, para que vea qué es lo que es la palabra de Dios, cuáles son sus beneficios. Es medicina para sus huesos. Es alegría para su alma, para mi alma. O sea, la palabra de Dios no es palabra muerta, es palabra viva. Y tiene un propósito. El honor es una palabra que parece estar perdiendo el valor, dice el comentarista. Es muy fácil decir cosas ofensivas y odiosas en los medios sin conocer a las personas a las cuales se está atacando. La falta de respeto se ha convertido en un sello distintivo dentro de nuestra cultura. La falta de respeto. Dice el comentarista que Dios instruyó a los hijos a honrar a sus padres y ese honor todavía se les debe cuando los hijos crecen y se convierten en adultos. Eso es algo que es cierto. Honramos a nuestros padres, los que todavía los tenemos, ayudándolos, respetándolos, cuidándolos, valorándolos, dándoles el lugar que se merecen. Los hijos deben de honrar a sus padres. Éxodo 20, verso 12. Dice el comentarista, los 10 mandamientos se pueden dividir de la siguiente manera: en orientación para las relaciones con Dios y para las relaciones con los demás. O sea que los 10 mandamientos, dice el comentarista, que son primeramente horizontales hacia Dios. Son verticales, hacia Dios, los primeros 4, y los otros son horizontales hacia el próximo, hacia nuestro prójimo. De modo que los 10 mandamientos hablan acerca de cómo debemos nosotros de venerar a nuestro Dios y también de cómo debemos relacionarnos con los demás. Pero interesante es que en los 10 mandamientos Dios establece el 5.º mandamiento de honrar a nuestros padres. Si usted se preguntara por qué Dios lo establece ahí, porque Dios le dio al hombre un lugar en el cual él va a responderle a Dios por lo que Dios colocó debajo de él. Honra a tu padre y a tu madre, dice, para que tus días se alarguen. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a papá y a mamá para que tus días se alarguen. Al instruir el 5.º mandamiento, Dios estableció el principio que podría influir en la sociedad en general. Si los hijos aprenden a mostrar honra en el hogar, también sabrán cómo mostrar honra en el mundo. Usted y yo podemos darle honra a un maestro. Los niños le pueden honrar al maestro respetándolo. Pero si nosotros en el hogar no les enseñamos el respeto, entonces eso no se va a dar, porque la palabra de Dios no es mágica. La palabra de Dios se tiene que poner en práctica. De modo que
honrar a papá y a mamá. Dice el comentarista que la importancia de honrar a los padres se hace aún más evidente en el libro de Éxodo 21, verso 15 al 17. El verso Éxodo 22 expresa un mandato claro de Dios de honrar a los padres, a honrar a papá y a mamá. Honrar a alguien significa tratarlo con admiración y con respeto. Los hijos honran a sus padres al escucharlos respetuosamente y al obedecerlos, y no a la primera vez, sino después de repetidas ocasiones dice el comentarista, de repetidas solicitudes. Éxodo 21, verso 15 al 17. Esto es lo que dice Dios en lo referente al pueblo de Israel. Éxodo 21, verso 15. El que hiere a su padre o a su madre, dice, morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá, hallada en sus manos. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Eso es lo que Dios establecía en el Antiguo Testamento. Dice, Dios envió un mensaje claro a los israelitas a través de Moisés acerca de cuán serio se debía de tomar ese mandamiento. La demostración de honrar a los padres, el abuso verbal y la violencia física contra los padres se castigaba con la muerte. Esto parece ser severo, pero muestra la importancia del respeto y la honra a los ojos de Dios para el bien de nuestra familia y de la sociedad. Ahora dice el comentarista que hay que notar la diferencia entre cómo se aplicaba la ley a los hijos en el Antiguo Testamento en lo referente al pueblo de Israel y cómo se aplica hoy en los cristianos de hoy en día. Gracias a Jesús no estamos directamente bajo la ley como un sistema legal que incluye castigos gubernamentales, pero los valores de Dios no han cambiado. Y esto significa que los principios detrás de los mandamientos siguen vigentes y pertinentes. Se recuerda que yo le he dicho que la ley de Dios, cuando usted habla de la ley de Dios en el Antiguo Testamento, abarcaba por lo menos 3 aspectos. Y busque la definición de la palabra aspecto para que entienda cuando yo le digo aspectos. La ley moral, la ley ceremonial y la ley civil era lo que abordaba la ley. Tenía 3 aspectos. Cuando hablamos de la ley civil, era la forma de gobernarse entre el pueblo de Israel. La forma de resolver los problemas, la forma de reparar el daño cuando alguien robaba el buey o cuando alguien robaba la oveja. Debería de pagarlo 4 veces más. La forma de solucionar los problemas cuando peleaban unos entre otros. La ley civil. La ley ceremonial era cuando el sacerdote, se recuerda que tenían un tabernáculo. En el tabernáculo el sumo sacerdote se presentaba una vez al año para redimir los pecados del pueblo. Estaba el sumo sacerdote, estaban los sacerdotes. Se recuerda que iban con un cordero, con unas palomas o con una vaca, dependiendo la situación. Eso era la ley ceremonial. Pero la ley moral, en el tema de la ley moral, están los 10 mandamientos establecidos en antaño y en el siglo en el cual vivimos. Nosotros no nos regimos por la ley civil de los judíos, porque la ley que nosotros vivimos es totalmente diferente en los días en los cuales estamos viviendo. La forma de solucionar los problemas. La ley ceremonial, ¿quién la quitó? ¿Quién la abolió? Le pregunto en esta mañana.
Mateo capítulo 7, verso 15 en adelante, Jesús dice que Él la quitó. En el Evangelio de Mateo, Jesús está hablando y está diciendo que nos guardemos de todo esto, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, Jesús está diciendo y está viniendo a decir: yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplirla. A partir de ahí en adelante, Jesús es el que abolió la ley ceremonial. Ya no tenemos que ir con el borrego, con el cordero, con la vaca, con las palomitas al sumo sacerdote. Ahora el sumo sacerdote es Él. Pero la ley moral todavía existe. Esa no la removió Jesús. Jesús quitó lo de la ley ceremonial. Por eso cuando usted hable de la ley o le hablen de la ley, entienda eso, que abarcaba 3 aspectos. Y el aspecto que no ha cambiado ni va a cambiar mientras el cielo y la tierra existan es el aspecto moral. Sigue siendo vigente y los principios siguen estando ahí. De modo que los cristianos pueden no estar sujetos a la pena de muerte por no honrar a sus padres hoy, pero quebrantar este mandamiento aún representa un completo fracaso en honrar los valores que Dios reveló a través de las Sagradas Escrituras. Dios repitió y amplió el mandato de honrar a sus padres en Levíticos 19, verso 3. Levíticos 19, verso 3 dice lo siguiente: cuando uno tomare a su madre y a su padre, cada uno, temerá. Ya me falla la vista, hermano. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Cada uno, pueblo de Israel, temerá a su madre y a su padre, y de pasada mis días de reposo van a guardar. Y firma con la firma, yo Jehová vuestro Dios. Si quieres que tus días sean largos sobre la tierra y que te vaya bien, entonces atiende a lo que te estoy diciendo. Honra a papá y a mamá. Al honrarlos, nosotros estamos mostrándoles respeto, obediencia, cuidado, y los estamos valorando. Y todo eso comienza con reconocer quiénes son ellos. De modo que cada uno temerá a su madre y a su padre. Y las fiestas de Dios debían de guardarlas. Deuteronomio 16, 16. Deuteronomio 16, 16. En lo referente a las fiestas, Dios decía que todo israelita habilitado debería de presentarse 3 veces al año al lugar en el cual Él estableciere para celebrarle fiesta. En lo referente a las fiestas. Y ninguno debía de presentarse delante de Dios con las manos vacías. De modo que detrás de todos esos mandamientos, estatutos y decretos de lo que Dios decía, hay principios que se desprenden. Usted quiere ser una persona que vive en abundancia materialmente hablando. Usted no necesita pactar con nadie en este mundo. Usted nada más tiene que seguir lo que Dios dice en su palabra. Y usted verá que Dios responde a la verdad de su palabra. Como adultos debemos de honrar a nuestros padres, colmándolos de bondad y ofreciéndoles cualquier apoyo que ellos necesiten. Cuidar a papá y a mamá, ya cuando están ancianos, a veces requiere una medida adicional de paciencia para nosotros los que estamos más jóvenes que ellos. Tiempo y amor es lo que debemos de sacar. En ciertos casos no se debe de abusar, dice.
de los padres cuando ya están en una edad que ya son ancianos. Debemos de tratarlos con benevolencia, debemos de tratarlos con respeto, debemos de tenerles paciencia, debemos de tenerles cuidado. ¿Por qué? Porque acuérdese que la Biblia dice que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a levantar. Gálatas 6:7. Es un principio aplicativo para los no cristianos y para los cristianos. Es una ley que opera. Es la ley de la causa y del efecto para mi vida y para su vida. Todo lo que usted y yo siembremos, eso vamos a levantar. De modo que Mateo 15, verso 1 al 6, mandamiento o tradición. Y a través de la historia bíblica podemos darnos cuenta que eso es algo que es muy cierto. ¿Qué es una tradición? ¿Qué entiende usted por tradición? ¿Alguien estudió la guía? No lo digo con el tema de avergonzarlo, pero en esta mañana le pregunto, ¿qué entiende usted por tradición? Es seguir un orden en el cual nosotros hemos vivido de hace mucho tiempo. Hay quienes dicen en el tema de la religión, esta es la religión que mis padres me enseñaron y esta es la religión en la que me voy a morir. Pero ¿has estudiado bien lo que significa la palabra religión y qué es lo que la Biblia dice? La religión no te va a salvar en el tema de la salvación. ¿Has entendido por qué vino Jesús a este mundo? Ninguna religión te va a salvar, ninguna membresía te va a salvar, no te va a salvar Mundo de Fe, no te va a salvar Grace Church Community, no te va a salvar Templo del Redentor, te va a salvar Jesús. ¿Has entendido eso en el tema de la tradición? Es que esa es la tradición que mis padres me enseñaron. Pero en el tema de la salvación no se trata de tradición. El problema en los días de Jesús era la tradición. Dice, ¿mantiene su familia alguna tradición que se haya transmitido de generación en generación? A veces el significado de una tradición se pierde para las generaciones venideras, incluso si una familia todavía la observa. Los fariseos y los escribas vinieron a Jesús en estos versículos, verso 1, perdón. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le preguntan a Jesús. Jesús, ¿por qué Pedro, Jacobo, Juan, Judas quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Porque en la tradición de ellos no comían nada si no se lavaban las manos y los pies. Respondiendo él, Jesús, les dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por la tradición que ustedes han colocado y le han enseñado a los que están bajo su cobertura. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Le trae a la mente el quinto mandamiento. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente, dice Jesús. El problema se iba a solucionar de los rebeldes que no honraran a papá y a mamá con matarlos. Pero vosotros cambiaron el mandamiento y le suavizaron. Y aparte de suavizarlo, lo acomodaron a su manera.
Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Verso siguiente. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. O sea, la honra, acuérdese de lo que le dije. La honra en el hebreo significa respeto, significa obediencia, significa cuidado, significa valor. Y comienza con reconocer, valorar a papá, valorar a mamá, significa cuidado. Si el papá estaba en necesidad o la mamá y el hijo traía algo de dinero para ayudarle, ellos, los escribas y los fariseos, habían cambiado el mandamiento de Dios de honrarlos de esa manera, diciéndoles: lo que ustedes traen, lo que ustedes tienen económicamente hablando, en vez de ayudar a papá y a mamá, tráiganlo al templo para embellecerlo. Y Jesús les dice: ustedes cambiaron el mandamiento de Dios por la tradición de ustedes. Verso siguiente, voy a ir hasta el 8. Verso siguiente. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El verso siguiente. Pues en vano me honran. Ustedes dicen que me honran, pero enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, que están lejos totalmente de lo que Dios dice. En el tema de cómo debemos de obedecer, de servir y de tratar de agradar a Dios, no tome en cuenta lo que yo le digo, tome en cuenta lo que la Biblia dice. Y compare con la Biblia lo que yo le estoy diciendo. Porque la Biblia es la autoridad máxima después del sacrificio de Cristo y del poder del Espíritu Santo para guiar nuestras vidas en este mundo. Jesús ya tenía una respuesta preparada para ellos, dice el comentarista, y por eso les dice lo que les dijo. Jesús estaba criticando a los fariseos por usar la excusa de que habían comprometido dinero con Dios, que de otro modo habría sido usado para ayudar a sus padres. En aquellos días los ancianos no contaban con el apoyo de programas sociales y el apoyo familiar era vital. Jesús señaló que los fariseos estaban manipulando una tradición para parecer fieles a Dios a pesar de desobedecer el mandamiento de la palabra de Dios. Al examinar nuestra propia vida, hay tradiciones que estamos usando para excusarnos de ayudar a nuestros padres. Estamos demasiado ocupados con nuestras propias familias o demasiado distraídos por nuestros horarios de trabajo, actividades de la iglesia o intereses personales. De todas maneras, las excusas de la actualidad pueden sonar piadosas, muchas de ellas, pero todavía podrían ser una excusa para no ayudar a nuestros padres como deberíamos. Por eso debemos de analizar y entender bien lo que la palabra de Dios dice. Los hijos deben obedecer a sus padres, deben de dar alegría a sus padres. Acuérdese que Dios dice que los hijos deben de honrar a sus padres, tienen un deber y los hijos deben de obedecer. Pero la palabra, la obediencia no se va a lograr ni se va a llevar a cabo como por arte de magia en los hijos. Acuérdese lo que dice Proverbios 22:15, que la necedad está ligada al corazón ¿de quién? ¿Del adulto? Del muchacho. Y la palabra muchacho en el hebreo abarca desde la infancia hasta la adolescencia. Por eso cuando usted estudia la Biblia es importante que usted entienda el lenguaje en el cual está hablando la Biblia. La Biblia se escribió en 3 idiomas.
en el original hebreo, algunos capítulos en arameo y en el original griego. Y fue traducida al español, al inglés, al ruso, al chino, al japonés, a todos los idiomas, pero se escribió en esos 3 idiomas primero. Por eso cuando usted estudie la palabra muchacho en el hebreo, está hablando de la infancia, la adolescencia. Y Dios está diciendo que la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Dios está diciendo, aun cuando tu infante, tu niño, tu niña, ahí los ves hermosos, ahí los ves con todos sus atributos que tienen, no se te olvide, Alejandro Barrera, que tu niño, tu niña, su corazón está ligado a la necedad. Por eso tienes que usar de la corrección y tienes que usar una varita y tienes que decirle, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Por eso hago esto, por eso hago aquello. A nosotros nos educaron, yo no sé a usted, pero a mí me educaron que con la pura vista mi padre me dirigía. Con la pura vista. Y sería muy severo para mí, pero algo me enseñó el respeto, el valorar, me enseñó la disciplina. A hoy en día conmigo es diferente. Yo le enseño a mi niña en una manera diferente, pero con los mismos principios. Para terminar, Proverbios 23, verso 22 y 24 al 26. Si usted es padre, recuerde cómo era la vida antes de que llegaran los hijos. La mayoría de las personas tienen grandes ideas de lo que harían y lo que no harían cuando fueren padres. El problema es que no sabemos cómo serán nuestros hijos, cómo será el carácter de cada uno. La crianza de los hijos en la vida real a veces resulta muy diferente a lo que nosotros imaginamos. Pero el libro de Proverbios tiene muchas perlas preciosas de sabiduría y de orientación para enseñar a nuestros hijos, pero no es mágico. No es como la lámpara de Aladino, la palabra de Dios que se la halla Aladino y le frota con una garra y sale el genio y yo te voy a solucionar tus problemas. No, señor. Se necesita aplicación. ¿Se recuerda lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 11? Ninguna disciplina al momento es causa de gozo y de alegría. En el tema de la disciplina. Pero después le va a dar alegría y le va a dar satisfacción. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Dale el lugar que se merece. Porque así ella hizo conmigo. Si usted la tiene, hizo con usted cuando estaba niño. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendrare sabios se gozará con él. Verso 25 y verso 26 para dejar el lugar a la hermana. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Cuando los niños entienden los principios de la disciplina y comprenden lo que se espera de ellos, es más probable que se comprometan de maneras debidas que honren a Dios y traigan alegría a la familia. Entonces los padres podrán apreciar plenamente lo que la palabra de Dios dice que sucederá. Hermana, el lugar es suyo cuando nosotros atendemos a la voz del Espíritu Santo y a lo que la verdad de la palabra de Dios dice. Dios les bendiga en esta mañana. La hermana continúa con la siguiente parte de la lección. Dios les bendiga a todos.
Creo que todos tenemos diferentes memorias de nuestra niñez, nuestra adolescencia, pero la palabra es bien específica en cómo debemos de transmitirla a nuestros hijos. ¿Se acuerda en el Antiguo Testamento que cuando estén en la casa, cuando se levanten, cuando anden por el camino, todo el tiempo debemos de transmitir nosotros la palabra a nuestros hijos? Así no podemos cometer errores. En la segunda parte de la segunda sección dice: la obediencia agrada a Dios. Efesios 6:1, la obediencia agrada a Dios. Aquí hablan de un escritor, filósofo y periodista que se llamaba, de Britania, Gilbert Keith Chesterton. Se le atribuye este dicho: lo correcto es correcto aun si nadie lo hace. Lo incorrecto es incorrecto aun si todos están equivocados al respecto. Hay veces que, y lo estamos viendo en estos días, hermano, y yo todas estas lecciones las aplico a los días que estamos viviendo. Vemos los estudiantes universitarios o colegiantes. ¿Qué hicieron hace 2 o 3 años para atrás? Rompieron los monumentos de veras, gente que hizo algo en la historia de Estados Unidos. A ellos no les costó nada, pero gente se supone que estaban muy educados para hacer eso. Después, que hicieron el año pasado, andaban quemando, las fincas, quemándolas, escribiendo, cerrando cosas. Y por eso este dicho: lo incorrecto es incorrecto. No le hace quien lo haga. Si no es algo permisible, está incorrecto. No podemos atribuir nomás porque todos lo están haciendo como algo correcto. Si es correcto, se debe de hacer. Si no es correcto, no se debe de hacer. Y hoy en día nuestros jóvenes, quizás nuestros universitarios, nuestros adolescentes están viendo estas clases de cosas y quizás haya una confusión en sus mentes, pero es el tiempo que nosotros le digamos: eso es incorrecto. No importa que esos estudiantes son de Harvard, son de Columbia, son de esos universitarios grandes, están haciendo cosas incorrectas. Es más, están quebrando cosas que no les ha costado a ellos. Y por eso hay una juventud que va a crecer, que no va a saber el bien y el mal, porque lo que está viendo en los medios sociales son puras cosas incorrectas. No lo hacen correcto, está mal. Su comportamiento está mal. La sabiduría que tienen, andan pisando sobre ella al hacer estas cosas. Y ojalá que me estén escuchando en las redes sociales, porque esas personas, esos monumentos fueron de personas que se merecen honra, que pagaron un precio muy alto para nosotros llegar con la libertad y democracia que hay aquí en Estados Unidos. Vamos a ver qué tan importante es enseñar a nuestros hijos a hacer lo correcto y obedecer a Dios. Dice aquí el comentarista que la palabra griega que se traduce como obedecer aquí en Efesios 6:1, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Obedecer en el Señor a nuestros padres porque esto es justo. ¿Qué es la primera cosa de la obediencia, hermano? Para obedecer, ¿qué es la primera cosa que tenemos que hacer? Escuchar. Then we have to listen. Tenemos que escuchar. Y hay algunas veces que nos agarramos, hable y hable y hable. Yo me pone muy nervioso una persona que está hable y hable porque no escucha. Y hay gente que no escucha, están hable y hable y hable y hable. Y es difícil a veces platicar con una persona así, porque la primera cosa en la obediencia es escuchar. Nuestros hijos se tienen que enseñar a escucharnos. Nosotros debemos de ponerlos en una situación donde tenemos algo que decirles también para que ellos escuchen. Entonces, escuchar es el primer paso a la obediencia. Todos nacemos, dice que con la tendencia de desobedecer. Solo cuando estamos addressing la desobediencia de los niños es cuando ellos van a aprender la diferencia entre obedecer y desobedecer. Nosotros ahí en la guardería, y le puedo decir porque después de 30 y tantos años de estar criándolos, son cosas muy sencillas para que ellos obedezcan. Hay veces que nomás al decir, ya saben ellos cuando vamos a cambiar transición, cambiar de una rutina a la otra. Hay veces que en un cuarto se oye una campanita. Al oír esos niños la campanita, ellos saben que ya tienen que alzar todos los juguetes. Otros escuchan clean up y ya saben que tienen que alzar todas sus cosas. Entonces es muy sencillo la regla para los niños, pero ellos aprenden 1 o 2 reglas y ellos la repiten y la hacen bien, pero se les enseña esto. El trabajo de un padre, de nosotros los padres, es enseñar a los hijos lo que es correcto y cómo hacer lo correcto para que ellos puedan discernir entre el bien y el malo por ellos mismos. Ellos no nacen sabiendo.
Nosotros tenemos que enseñarles, esto sí se hace de esta manera. Y entre más les enseñamos con palabras sencillas, con reglas sencillas, 1 o 2 reglas nomás a la vez, ellos aprenden. Y usted quizás tenga otros métodos que ha usado en su hogar que trabajaron de maravilla. Colosenses 3:20 que dice, vamos a ver lo que dice, casi dice lo mismo de Efesios 6. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. A Dios le agrada que nosotros seamos obedientes, hermano. No es porque somos ya adultos, no nos quita la regla de obedecer a vuestros padres. Hay veces que queremos perder la paciencia con ellos. Hay veces que decimos, pues ya no, pero no. Ese mismo padre que hace 40, 50, 60 años me trajo al mundo, es el mismo. Quizás ya no trabaje la maquinaria tan rápido como antes, pero ahí está esa maquinaria. Y luego va a llegar un día donde ya no va a trabajar y ahí va a estar donde está el amor del hijo para los padres. Y estaba leyendo yo un artículo que dice que a muchos no se les prepara porque ahora, como están teniendo sus niños de más edad, no solo tienen que cuidar a los niños, entonces los padres que ya llegan a la vejez también salen siendo burden, what's a burden in Spanish? Carga para algunos porque tienen sus niños chicos, tienen sus niños adolescentes y luego vienen los padres acá que también ya no caminan bien, ya no ven bien, ya necesitan ayuda. Esa es una fase en la vida que nosotros no estamos preparados. Yo lo puedo decir, a mí me pasó eso. Mi padre pues no estuvo enfermo mucho, mamá sí, y pues a ella tuvieron que tratar diferente con ella. Pero ustedes padres que están jóvenes, acuérdense de sus padres cuando llegan a más edad. Como quiera tenemos la responsabilidad. Yo miro los hermanos que tienen que viajar a otros países porque sus padres allá están. Eso es duro para ellos porque tienen sus compromisos aquí y tienen sus compromisos en otros países. Solo que pensemos y oremos por estos hermanos. Aquí dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres en todo. No dice nomás en algunas cosas, no dice nomás en lo que yo quiero, dice en todo, porque esto agrada al Señor. Obedecer a los padres no solo es lo correcto, sino agrada a Dios. ¿Con qué compara Dios a esto? Con anunciar el Evangelio. Es importante como obedecer a los padres. Demostrar la fe, hacer buenas obras, guardar sus mandamientos. Obedecer a los padres es tan importante para el Señor como cualquiera de estas cosas. Cuando a los niños les enseñamos, hermano, a obedecer a los padres, cuando son pequeños, ellos van a aprender a obedecer a Dios también, porque nosotros les vamos a enseñar con la palabra de Dios. Mira, mijo, no te puedes robar este carrito de la Target porque mira, aquí dice no robarás. Y mira lo que dice, lo que pasa, dónde entrarán los ladrones. Si uno le enseña eso a los niños con sencillas palabras, se les quedan, hermano, se les quedan. Uno no sabe que ellos se les quedan y a veces que me río yo, como esta semana que tuve una clase por casi 3 días y ellos querían oír de la historia de la Little Red Riding Hood, la que va con su canastita y le echaban toda comida a la canastita y luego entraron y vieron a la abuelita y no era la abuelita, era esto. Pues ellos querían oír la historia todos los días y dije, Dios santo, es una historia tan sencilla, es una fábula, pero el modo que eso los enseñaba, pues ellos querían oírla. 3 días les relaté la historia de esa. Entonces a los niños, ellos aprenden cuando uno les enseña a su nivel de ellos. Y podemos preguntar nosotros, ¿hemos establecido límites claros en nuestro hogar, hermano? ¿Tenemos reglas? ¿Nuestros niños saben de reglas? Por ejemplo, llegan de la iglesia a las 9:30 a la casa. ¿Saben ellos que se deben de quitar la ropa? Tienen ahí el gancho para colgar su ropa. O dejan la ropa tirada donde quiera. No los hemos enseñado porque papá lo deja tirado donde quiere. Ellos también dejan tirado donde quiere. Anda la pobre mujer levantando todo. Entonces les hemos enseñado a ellos que tienen que alzar sus zapatos, que tienen que preparar su tarea de mañana, porque cuando llegaron en la tarde no hicieron tarea y nos venimos a la iglesia y lo andan tratando de hacerla a medianoche y todavía no han cenado. Todas esas cosas nosotros mismos les podemos enseñar a ellos. Hemos establecido límites claros. Hay reglas que le hemos dicho a los niños. ¿Y son razonables mis exigencias, hermanas? O a lo mejor yo estoy exigiéndole a un niño las reglas de un adolescente. Le quiero pegar a un niño cuando es un niño y él no entiende todavía. ¿Estoy siendo razonablemente o estoy siendo muy severo con los niños? Les estoy leyendo lo que aquí está en el expositor. Sé la diferencia entre rebeldía y infantilismo. A veces queremos pegarle a los niños, hermano. Ellos todavía no llegan a la edad de entender.
cuando de veras es infantilismo. Ellos se les enseña de otra manera. No igual que a los adolescentes de 11, 12, 13 años. Ese sí entiende, a veces que quiere ser rebelde, pero vamos a explicarle las cosas, vamos a hablar con ellos y decirle las cosas. Otra pregunta, ¿utilizo la corrección apropiada para cada situación? ¿O me enojo, dejo que mi coraje me gana y le pego por donde quiera? Como dije la otra noche, eso es abuso, hermano, eso no es disciplina. Hemos platicado con ellos porque nosotros tenemos el señorío sobre ellos siempre, y ahí puede crear un enojo entre ellos porque saben que no nos pueden hacer nada a nosotros. Entonces les explicamos primero: mira, mijo, te voy a hablar una vez, no debes de hacer esto por esto y estas razones. Mijo, ayer, antier te dije esto, ahora te lo voy a volver a decir. Pero si te lo tengo que decir una tercera vez, te voy a disciplinar. Cuando ellos saben las reglas que les decimos, no les va a sorprender nada. Y cuando les apliquemos la disciplina, vamos a hacerlo calmadamente, no que la ira nos gane a nosotros, es lo que dice aquí. No que nos enojemos y les peguemos porque andamos y ya descansamos en los pobres niños. Eso es abuso, eso no se hace ni en la Biblia ni en la sociedad que vivimos. Pero explicándoles una vez, dos, y diciéndoles: the third time you've earned it, I'm going to get you. Ellos ya saben, y cuando le digas: mi hijo, ¿cuántas veces te dije? 3. ¿Y qué te dije que te iba a pasar la tercera vez? But daddy, I forgot. Ellos le buscan excusas por donde quiera. Entonces usted trata con ellos, ¿ok? Y le aseguro a mi hijo que lo amo incondicionalmente. No le hace cómo se porte. Siempre debemos llamarlo. No le hace cómo se porte. Son nuestros hijos, hermano. Ellos tienen que seguir viviendo en ese ambiente con nosotros en la casa. Entonces mantengo la calma mientras le aplico un castigo. Lo estoy castigando, pero estoy calmadamente. Me está viendo la cara, no tengo expresión de odio o de ira o de violencia. Piénselo, hay veces que estamos jóvenes y nadie nos dio las instrucciones como ser padres, hermano. Las instrucciones como ser abuelos es ser padres sin reglas, ¿ok? Ese sí es un abuelo bueno, ¿ok? Lo digo por testimonio. Pero cuando uno es padre, pues tiene tantas presiones, tiene el trabajo, tienen que hacer... ganar el dinero, tiene que pagar los biles y hay veces que no hay bastante y siento tanta presión, y si la esposa se le llega a enfermar, el niño está enfermo, hay cosas así que uno tiene que tratar con ellos. Entonces vamos a pedir a parte de Dios que sea con nosotros, que nos ayude en estos momentos difíciles, porque la obediencia agrada al Señor. Vamos a la tercera parte: beneficios de honrar a los padres para coronarte de gracia. Si hubo una persona que sabía de cómo tratar a los hijos, sería el rey Salomón, ¿verdad? Porque él tuvo 700 esposas y 300 concubinas, 1000 mujeres para ser niños, ¿verdad? Sin embargo, en la Biblia solo se habla de su hijo Roboam, que fue un hijo necio, y 2 hijas, Tafat y Basmet, 2 hijas que se mencionan en la lista de gobernadores de Salomón. Probable él tuvo más hijos, solo que alguien haber sabido cómo tratar con los hijos era Salomón. Y él, gracias a la sabiduría que Dios le dio a Salomón, dejó Proverbios 1, 8 y 9, que dice: dejó claramente que también conocía el valor de obedecer a los padres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de ¿quién? ¿De quién? Tenemos la tendencia de dejarle toda la disciplina a los padres, hermano, y no nos ganamos nosotros el respeto de los hijos, porque a la tarde que venga tu papá, cuando venga tu papá vas a ver todo a tu papá, y nosotros ¿qué? Nosotros también debemos de platicar con ellos. Mira, mi hijo, te voy a hablar. ¿Por qué? Porque los niños hasta la adolescencia, los niños judíos, los criaban las mamás. Los padres no se metían en eso, eran las mamás los que los criaban. Y nosotros ellos tienen que respetarnos. Por eso hay muchos hijos que no respetan a las madres, porque les hablan como quieren, hacen como quieren, y ellas se dejan. No, hermana, usted es muy especial. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. La madre merece el mismo respeto que merece el padre. Entonces aquí Salomón dijo esto: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Madres, en el día o en la tarde o cuando estén ausentes los esposos, usted no deje de llamarle la atención, de platicar con ellos. Tanta autoridad tiene usted como tiene el padre, conforme a la palabra de Dios. Esta es la primera de muchas veces en Proverbios que Salomón ordenó a su hijo que escuchara su consejo. Intencionalmente incluyó a ambos padres en el proceso de la disciplina y explicó que seguir sus instrucciones puede llevar a una vida honorable. ¿Qué dice el versículo 9?
Ya vamos a ver. Porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Si alguien le amaba los preciosos, piedras preciosas, era Salomón por sus riquezas. Entonces él comparaba lo que él hablaba con piedras preciosas, con todo eso. Porque lo que dice, adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Un niño, hermano, bien educado, es algo admirable. Un niño que entra y da la mano y saluda o dice con permiso, son cosas, reglas que nosotros padres les hemos enseñado. Y esto lo enseñamos en la casa. Y como dijo el hermano maestro, que dijo que se nos dirigía con los puros ojos. Seguro que sí. Y la famosa frase, no sé si a usted se le dijeron, pero a mí me la dijeron nomás una vez, que dice, y no metas tu cuchara. Y no metas. Estaban platicando los adultos y hay niños que vienen ahí y quieren meterse. No hay cosa más ruda que un niño esté entremetido en una plática de adultos, hermano, porque niño es niño y adulto es adulto. Los niños tienen su lugar, adultos tienen su lugar. Y esa era mi frase que aprendí, no metas tu cuchara, tu opinión no cuenta. Y eso es lo que debemos, es una de las cosas que tenemos que enseñar a nuestros niños. Cuando están con niños, ellos van a platicar con todos. Cuando estamos con adultos, ellos callan la boca. Entonces, así se me enseñó a mí, no sé usted, lo dejo a usted su discreción. ¿Okay? Seguimos aquí. Salomón sabía que la sabiduría no sería de ningún beneficio para los niños si no era recibida con el debido aprecio. ¿Qué dice Proverbios 2, 1 y 2? Proverbios 2, 1 y 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardarás dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, el 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, 4. Si como a la plata lo buscares y lo escudriñares como a tesoros, 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Tenemos que darle valor a estas cosas, hermano. Tenemos que darle valor. Y hoy en día se ha perdido mucho los valores antiguos. Si hay algo que era muy enseñado a nosotros, era respeto por los mayores de edad. Cuando llegábamos a la casa de mi abuelo, todos les saludábamos. Cuando llegamos a alguna tía, todos les saludamos. Era cosa que nuestros padres nos enseñaban. Ahora yo miro que entran y discúlpeme, pero parecen unos burritos, nomás se pasan como nada, ni lo reconocen, ni hacen, porque no es la culpa del niño, hermano, es culpa de usted, de padre, que no lo ha enseñado cómo respetar a los adultos. ¿O estoy mal, hermana Flores? Llegan con el teléfono en la mano y no voltean a ver al adulto. ¿Y quién le compró el teléfono? ¿Ok? Entonces, esa es la sociedad de hoy en día. Y hemos perdido los valores porque nosotros los padres hemos dejado eso. Y usted puede decir, pues yo así quiero crear a mi niño. Está creando uno que va a ser como un burrito, hermano. No va a tener ningunos manners con la gente. No va a saber cómo comportarse los niños porque uno no les enseñó. Pregúntele, siéntese con su abuela, siéntese con su mamá, siéntese con su tía y pregúntele y a ver qué historia le puede decir ella, cómo los trataban a ellos, ¿ok? Por eso yo cuando veo a un niño que va saliendo y me saluda, yo lo dejo al adulto, yo voy a saludarle al niño porque alguien le enseñó que me esté saludando a mí. Es especial para mí cuando miro a un niño que sabe saludar. Seguimos aquí, ¿ok, hermano? ¿O alguien quería decir algo antes de seguir? Ok, seguimos aquí. Intencionalmente, Salomón sabía que la sabiduría no sería de ningún beneficio para el niño si no era recibido con el debido aprecio, ¿ok? La intención de Dios es que tú y yo hagamos nuestra su sabiduría por medio de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra, hermano? ¿Cómo debo yo de comportarme? ¿Cómo debo de tratar a mis hijos? ¿Cómo debo de tratar a mi esposo? Ojalá, hermanos, que ayer celebraron un día especial en su casa o en el restaurante o donde sea, o si quiere un abrazo llegó por ahí de Valentine's Day y pues yo no lo celebro. Si los pecadores lo celebran el día del amor, continuando uno de pecador, uno de cristiano, ¿verdad, hermano? O ya no, aquella muchacha que lo tenía sin dormir y le hacía palpitar el corazón, ahora ya no le interesa. ¿Qué pasó? A mí sí, hermano, estaba yo sentada ahí y llegaron y me dieron un de dulces y una tarjeta. Pero como le había dicho a mi nieto que no voy a comer un dulce hasta que él pueda, le dije a mi esposo, hasta que no coma yo voy a abrir esta caja de dulces, ¿ok? Entonces,
ayer yo no le había comprado nada porque, hermano, porque se me olvidó decirle la verdad. Y ahí andábamos en el mall y donde miro toda esta sección dije, gloria a Dios que me lo pusiste aquí. Fui y le compré su tarjeta y su dulce y me dijo la misma cosa. Dijo, ahorita no vamos a comer, no vamos a esperar. ¿Por qué? Porque ese hombre que se ganó mi corazón hace 53 años para atrás, sí, lo amo más ahora que en aquel tiempo. Y ojalá que usted también pueda decir eso, hermano, que voltee a ver a su esposa y decir, te amo más ahorita que nunca, porque el amor de Dios va creciendo. Sí, hermana Florinda, usted dígale, yo quiero ver lo que le diga al hermano Liborio. Ok, entonces, qué precioso, hermano, esto que decimos, seguimos aquí adelante. Nadie puede conocer, aquí está. Dios ha encargado a los pastores que nos ayuden a crecer, pero nosotros debemos también conocer su palabra para mantener la palabra con nosotros. De la misma manera, los padres están encargados de ayudar a los hijos a convertirse en adultos que agraden a Dios y sean coronados de gracia. ¿Okay? Cuando nosotros les enseñamos la palabra a nuestros hijos, hermanos, ellos van a aprenderlo. Usted piensa que no, pero sí, aunque sean sencillas palabras. Mi hijo, vamos a orar antes de acostarte. Ahí va él y se hinca, y si se le olvida, va a decir, Mom, no has orado, we have to pray, porque nosotros le estamos enseñando. Antes de que coman su comida, mi hijo, we have to say grace. Ahí oramos por la comida, le damos gracias a Dios por él y por las manos que los prepararon. Son cosas que nosotros les enseñamos a nuestros hijos, hermano. Y cuando ellos ya están grandes, ellos enseñan a sus hijos. Tengo una niña en la guardería, una chiquita. Y ella nomás quiere comer y ella sabe que nosotros tenemos una oración ahí. Y mira que no llegan pronto a servirle a comer, amén, a comer, amén. Ella sabe que eso quiere decir que va a haber comida después de decir amén, a comer. Entonces ellos aprenden una palabra, dos palabras, pero lo aprenden. Y estos son niños que no son nuestros hijos, hermano. Son niños que tenemos prestados, que también los enseñamos. Entonces vamos a volver para atrás a Proverbios 1:8. 1:9, Proverbios 1:9. Porque adorna, ok, ya lo leímos eso. Salomón imploró a su hijo que busque fervientemente la sabiduría y que va a ser de mucho valor. Y dedicó el resto de este poema que leímos en capítulo 2 a hablar de las recompensas que vienen de encontrar la sabiduría. El primero y más importante resultado es el descubrimiento de que la búsqueda de la sabiduría conduce a la fuente suprema de toda sabiduría, a Dios mismo. ¿Qué nos dice la palabra, hermano? De amarnos, de respetarnos, de saludarnos, de tener a nuestros hijos cómo tratarlos, y a ellos les dice cómo nos deben de tratar a nosotros. Hay veces que pierden la paciencia con nosotros, hermano, porque hay veces que se nos olvidan las cosas, pero hay un famoso refrán: como me miras, te mirarás, y como te miras, me miré. ¿Ok? Entonces, don't forget that, Eric. ¿Ok? Entonces vamos a la última parte de esto, está precioso. Okay, para darte una larga vida. Dijo Mark Twain, ese era americano de Estados Unidos: la vida sería infinitamente más feliz si tan solo pudiéramos nacer a la edad de 80 años y gradualmente acercarnos a los 18. Y Twain no fue el único que habló de esta manera. El historiador Heródoto, el conquistador Alejandro Magno y el explorador Ponce de León buscaban la fuente de the fountain of youth, la fuente de juventud, la fuente de la juventud. Hoy la gente todavía tratamos, hermana, ahí andamos atrás de la hermana Mimi: véndame esta cremita para quitarme estas arrugas, véndame esta pintura porque esta cada vez está saliendo blanco, ¿verdad, hermana Mimi? Entonces todavía buscamos eso. Dice Efesios 6, 2 y 3. Vamos a Efesios 6, 2 y 3. Ahí en Deuteronomio Dios estableció el principio para la obediencia. Ok, dijo: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus vacas. Ovejas, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando aprendemos a obedecer al Señor, solo tiene bendiciones para nosotros, hermano. He's going to bless us. He's going to bless us. Hemos visto aquí en los 30, ya vamos para 37 años, las bendiciones que Dios ha dado a muchos y que llegan de una manera, ahora viven la vida diferente. ¿Por qué? Porque es a través
de la obediencia a la palabra de Dios. Y todos hemos aprendido diferente. Como ahora no está una de las parejas aquí que andan celebrando salieron fuera del pueblo porque andan celebrando sus aniversarios de matrimonio. ¿Dónde aprendieron eso? Si antes él decía que andaba de borracho y esto y el otro, pero ahora no, andan juntos de mano a mano. Gloria a Dios por esas buenas cosas. Entonces seguimos aquí. Cuanto antes los niños aprenden a obedecer, tanto más beneficios ellos van a recibir. En lugar de establecer un formulario concreto para vivir una larga vida, Pablo estaba explicando un principio espiritual. Dijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El 3, ¿qué dice? Para que te vaya bien, para que te vaya bien. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo diferente que nuestros padres, hermano? Aún nuestros hogares son diferentes que los que ellos tienen, por la obediencia a Dios, porque ya no vivimos de la manera que un pecador vive, porque no malgasta su dinero en cosas que no agradan a Dios. Entonces ahora, en vez de ir a malgastar el dinero que malgastaban cada fin de semana, ahora no, ahora señora o mi hija o honey o como le diga, necesitamos ya comprar un colchón porque este colchón como que ya está muy viejo, ¿verdad? Y esa es la última cosa que compramos casi siempre, pero es algo que necesitamos. O honey, te voy a comprar un vestido nuevo para que lleves el domingo, un vestido muy bonito con zapatos. Amén, hermanos. Nadie dijo amén, ¿ok? Pero son las cosas que aprendemos, ¿ok? Hacer unos por los otros, porque ahora sirvemos al Señor. Es diferente, o no, ya traemos al niño que se viste como nosotros, ¿verdad, hermano Omar? Ya traemos al niño con la misma también, the little jacket también como el de papá. Ya se parecen los zapatitos también. Son cosas que cuando eran pecadores no pensaban, pero ahora de cristiano, it's very important. Yo le voy a enseñar al mundo que amo a mi hijo. Voy a enseñar con hechos. Eso es precioso, hermano. Y cuando, en lugar de, aquí está, cuando los niños son respetuosos y honrados, es obvio que sus padres les han instruido activamente en la obediencia. Acuérdese, hermano, que los niños reflejan nuestra crianza. Nosotros somos los que les enseñamos todo. Cuando llegué el domingo pasado, vino el hijo de la hermana aquí. ¿Qué fue la primera cosa que él hizo? Le dio un beso y vino, se sentó junto a ella. Estén puestos a hacer eso. Así es como llega hacia ella. Qué bonito que le hemos enseñado a nuestros hijos a amarnos en público, que no tienen vergüenza de saludarnos en público, porque esto es lo que nosotros les enseñamos. O nosotros mismos, cuando los levantamos de la escuela, les abrazamos. Aunque cuando están adolescentes, ¿sabe qué hacen, hermano? Porque a mí me lo hicieron. Y luego a mí se lo hicieron también. Cuando íbamos a levantarlo ahí enfrente, Mom, ¿me puedes levantar allá enfrente, allá, pasar la escuela porque no vieran que yo lo levantaba? Esa es la adolescencia, y alístese. Pero no, ahora nos anda buscando también para seguir adelante. Eso que ellos, los hijos, pasan las diferentes fases de sus edades y nosotros tenemos que ser comprensivos a ellos, enseñarles lo recto. Entonces, lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Deje el celular un rato, hermano, que en la mesa no esté el celular. Ustedes platiquen un rato. ¿Qué hiciste, mijo, en la escuela ahora? A ver, platícame cómo te fue con el examen, o quién te dijo, o qué te hizo el maestro. Hay veces que nuestros hijos están sufriendo en las escuelas y no nos quieren decir porque el maestro los amenazan. Vas a ver, te voy a dar un F, te voy a dar un mal grado, esto, otro. Usted te aseguro que su hijo tiene la confianza para decirle a usted todo. Y si no le dice usted, búsquele, sáquele su mochila, búsquele ahí el libro, búsquele las notas que no le dio porque tenía una F y la maestra quiere que le firmara. Usted búsquele, yo lo hice todo eso. Si yo le estoy diciendo es porque yo lo hice, hermano, también. Entonces nuestros hijos nos necesitan a nosotros. Y hay veces no sabemos si alguien nos está amenazando, les está pasando algo mal y ellos tienen miedo de decirnos. Debe de haber confianza completa entre nuestros hijos y nosotros. Ojalá que platicar con su hijo sea parte de su rutina cada día. Cuando lo levante de la escuela, padre, cuando llegue, cuando estén en la mesa un ratito, a ver, mi hijo, rápido, dime qué fue lo que te dijo tu maestro, qué hiciste en tu examen, qué vas a hacer mañana o qué planes hay. Porque hay veces que a ellos les da vergüenza, como una niña en la guardería les dijeron que llevaran cierta ropa y pues no la llevaron y se sintieron muy mal los niños, me dijeron a mí, porque la mamá no los cambió apropiadamente. Entonces todo el día ellos no andaban vestidos como otros niños fueron. Entonces hay veces que nuestros niños sufren también por la falta de que nosotros no les damos atención, y cuando podamos vamos a darles atención, hermanos, son nuestros hijos. Yo les prometo una cosa,
Ellos se van a ir de la casa y después usted va a estar queriendo que ellos vengan a visitarlos. Ellos van a venir a visitarlo cuando ellos puedan, no cuando ustedes quieran. Okay, solo que acuérdense, ahorita dice, ay, estos muchachos tienen ruidazo, a ratito va a estar la casa que no se va a oír nada, nomás el Fox News o la música que usted tenga, porque no va a haber niños en la casa. Y no hay algo más triste que una casa bien serena, que no hay la gritadera de niños o que no hay la plática de niños. Un ratito está bien, nos acostamos a dormir, pero un ratito queremos saber de nuestros hijos. Tenemos muchas razones para enseñarles a los niños los principios de respeto y de honradez y la obediencia a quienes tienen autoridad sobre nosotros. Cuando les enseñamos a honrar a sus padres, a los niños y al prójimo, no solo, dice aquí, beneficiaremos ahora y en su futuro, sino que la sociedad será una fortaleza. Nuestros hijos serán parte de una sociedad que se portan bien. Acuérdense, la sociedad de hoy en día se porta muy mal. Lo que estamos viendo por afuera es muy mal. Vemos hasta mujeres, hermano, con una boca que decíamos antes, ni un soldado ni un borracho la tiene. Mujeres maldicientas, que no le interesa quién las oiga universalmente en la televisión. Echan maldiciones, hacen cosas que en sus países nunca lo hubieran hecho porque nunca se lo hubieran permitido. Y estoy diciendo en Medio Oriente porque lo he visto y porque aquí sí lo hacen. ¿Será buen ejemplo para nuestra sociedad, para nuestros hijos? ¿Será buen ejemplo para nuestros jóvenes ver ese comportamiento? Nosotros tenemos que explicarles que es gente que no es cristiana, que es gente que no tiene a Dios en su corazón, que es gente que no respeta las leyes donde está viviendo. Entonces, todo eso que nos dice la palabra de Dios, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mamá siempre respetó a sus papás, vivió casi los 91 años. Esta es una promesa. Papá vivió 85 y usted sabe qué tanto ha vivido su padre, o si hubo un accidente o que falleció. Pero la Biblia dice que cuando uno respetamos a nuestros padres nos va a ir bien. ¿Por qué nuestros hijos están prosperando? Porque sirven a Dios, porque tienen nuestras oraciones, porque buscamos de Dios, de parte de Dios. Queremos que Dios los cuide en la escuela. Cada mañana, hermano, ponga a sus hijos en las manos de Dios. Que esa barrera de protección divina sea para ellos. Que nadie se les vaya a acercar. Peor nuestros nietos, hermano. Nuestros nietos que los vemos que necesitan más también. Solo que le doy gracias a Dios por esta lección tan preciosa, que debemos de pensar en maneras que podemos enseñar obediencia a los niños en nuestra vida. Esta semana vamos a orar por nuestros hijos, seguimos orando por ellos. Cuando podamos en la casa, vamos a preguntarles, abuelas, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que te está pasando? Abuelas, nosotros tenemos mucho también que preguntarles a los niños. Ellos son nuestros. Nuestra sangre corre por sus venas también. 25% de nuestra sangre corre por sus venas. Y como es mi oración a Dios, Señor, mientras que mi sangre corre por sus venas, no los dejes pecar, porque mi sangre no está impuesta a pecar. Entonces, vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por los padres. Nuestros hijos también que están trabajando, hermanas, que tienen tiempo de orar. No hay algo más especial que la oración y la protección divina. Hay veces que tiene hijos en su casa y está luchando para enseñarles. Vamos a pedir consejos quizás a padres que tengan hijos grandes. Si usted tiene sus hijos chiquitos y dice, ay, este niño y esto y lo otro, hable con alguien que ya ha pasado la historia que usted está pasando y reciba consejos también de una persona cristiana, de una persona que le puede decir, ¿y qué hizo usted cuando su hija se enojaba, cuando se encerraba en el cuarto, cuando no quiere hablar? Porque va a llegar eso, aunque sean cristianos, hermano. Yo me encerraba en el cuarto, 15, 16 años, yo cerré la puerta, así somos, aunque somos cristianos. Y que está el papá y la mamá afuera del cuarto. Todos hemos pasado estos momentos, solo que con la ayuda de Dios todos vamos a salir adelante. Solo que la semana que entra tenemos la lección de imitar a nuestro Padre Celestial. Voy a pedir que se pongan de pie, hermano, y piense esta semana, dele más tiempo a sus hijos. Hermanos, pregúntenles a sus hijos qué es lo que hacían. Vamos a integrarlos en nuestra cena y no vamos a dejar que ese teléfono quiten la atención de nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria por tu palabra que nos enseña cómo ser buenos padres, Señor, conforme